directoras, directores de áreas, servidores judiciales que se encuentran presentes para observar la sesión ordinaria número 031-2025, convocada para el día de hoy a las 10:30. Señor secretario, por favor, constate el quórum. Señor presidente, señoras vocales, muy buenos días con todos los presentes. Procedo con su disposición. Vocal Soranda Esquilal. Presente. Presente. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. Presente. Presente. Presidente Mario Fabricio Presente. Presente, señor presidente. Con 3 vocales presentes, nos encontramos en quórum para poder instalar esta sesión. Gracias. Instala la presente sesión, siendo las 10:43. Buenos días y gracias por su presencia a las señoras vocales. En este momento, señor secretario, lea la lectura del orden del día. Perdón. Procedo, señor presidente. 1, lectura del orden del día. 2, lectura de comunicaciones. Presidencia. 3, coordinación de relaciones internacionales y cooperación. Conocimiento y análisis respecto de la invitación para participar del 34º periodo de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, CCPCJ, que se realizará en Viena, Austria, del 19 al 23 de mayo de 2025. Dirección General. 4, Dirección Nacional de Talento Humano. 4.1. Análisis y resolución respecto de la renuncia presentada por el juez de la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Puerto Viejo, provincia de Manabí. 4.2. Análisis y resolución para dar por terminado el nombramiento de subdirectora técnica de investigaciones jurídicas, nombrar directora técnica de procesamiento de jurisprudencia e investigaciones jurídicas y subdirectores técnicos de investigaciones jurídicas y de procesamiento de jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia. 5, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Análisis y resolución de los siguientes expedientes. 5.1, AP 1023 de CNCD 2024, BL, prescribe viernes 11 de abril de 2025. 5.2, AP 0150 SNCD 2025 DM, prescribe sábado 12 de abril de 2025. 5.3, AP 0105 SNCD 2025 JS, prescribe martes 15 de abril de 2025. 5.4, AP 0082 de CNCD 2025 JH, prescribe sábado 17 de mayo de 2025. 6, varios. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales, la lectura del orden. Muchas gracias, señor secretario. Consulto si es que en puntos varios existe información que deba ser considerada como urgente. Señor presidente, me permito informar que no ha ingresado documentación a la Secretaría General. Gracias. Con esto se pone a consideración el orden del día, si es que existe alguna observación. Sin observaciones. Gracias. Si no existe observaciones, en este momento queda aprobado el orden del día. Por favor, señor secretario, continuemos. Procedemos, señor presidente. Corresponde el punto 2, lectura de comunicaciones. En este punto me permito informar que no ha ingresado documentación. Gracias. Continuemos, por favor. Siguiente punto, presidencia. 3, coordinación de relaciones internacionales y cooperación, conocimiento y análisis respecto de la invitación para participar del 34º periodo de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal CCPCJ, que se realizará en Viena, Austria, del 19 al 23 de mayo de 2025. Interviene la Coordinación de Relaciones Internacionales y Cooperación. Gracias, por favor, tiene la palabra. Muy buenos días, señor presidente, señoras vocales. Con la finalidad de poder presentar la invitación recibida de la UNODC, le solicito, señor presidente, la autorización para la presentación. Secretaría, por favor, proceda. Se encuentra proyectado, señor presidente. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, invitó a participar en el 34º periodo de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, que se llevará a cabo del 19 al 23 de mayo del 2025 en Viena, Austria. Esta reunión tiene como objetivo la implementación de la Declaración de Kioto y la Agenda 2030, así como analizar maneras para enfrentar las formas nuevas, emergentes, cambiantes de la delincuencia, y la aplicación de los instrumentos internacionales para prevenir y combatir la delincuencia transnacional organizada y la corrupción. La invitación fue puesta en conocimiento del señor presidente, quien solicitó que se realicen las gestiones correspondientes para que asista el director general. Esta solicitud la hizo a la Coordinación de Relaciones Internacionales y Cooperación.
En ese sentido, es preciso mencionar que los organizadores no cubren los costos de pasajes aéreos, alojamiento, viáticos, movilización y subsistencias de los participantes, por lo que el Consejo de la Judicatura deberá sufragar todos los gastos de su delegado. Es así que se consultó a la Dirección Nacional Administrativa si la institución dispone de los recursos financieros necesarios para cubrir todos los gastos inherentes a la participación. La DNA nos indicó que el Consejo sí dispone de los recursos económicos suficientes para la compra de los pasajes y cubrir todos los gastos inherentes al viaje, pago de viáticos al exterior y subsistencias. La importancia de la participación del director general contribuirá para que los debates sobre la manera de enfrentar las nuevas formas emergentes y cambiantes de la delincuencia, así como presentar las acciones realizadas por el Consejo de la Judicatura para implementar la Declaración de Kioto y la Agenda 2030, de manera particular el ODS 16. Así como reafirmar el compromiso del Consejo de la Judicatura para implementar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada e intercambiar experiencias y enseñanzas extraídas de los Estados partes para el fortalecimiento de las capacidades de la función judicial. Como conclusión, el magíster Jorge Maruri aportará junto a los Estados miembros de las Naciones Unidas y los organismos internacionales en los debates y diálogos para comprender y conocer las tendencias de la delincuencia transnacional organizada y, lo más importante, coadyuvará a identificar los indicadores para formular políticas eficaces sobre prevención del delito y justicia penal. La Coordinación de Relaciones Internacionales y Cooperación recomienda que el Pleno del Consejo de la Judicatura considere designar al magíster Jorge Maruri, director general, para que participe de manera presencial en el 34º periodo de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, que se llevará a cabo del 19 al 23 de mayo del 2025 en Viena, Austria, así como que la Comisión de Servicios del Exterior contemple todos los días anteriores y posteriores necesarios para el traslado del delegado. Y finalmente, considerar que el Consejo de la Judicatura deberá cubrir todos los gastos relacionados con el viaje del director general, como tickets aéreos, viáticos, subsistencias, movilizaciones de alimentación y hospedaje. Es todo cuanto puedo informar sobre la invitación, señor presidente. Muchas gracias a la dirección. En este momento consulto si es que existe alguna observación al respecto. Si no existe observación al respecto, toda vez de que en estos puntos, conforme a lo que se viene trabajando en el Consejo, se emiten 3 disposiciones de despacho, las cuales serían las siguientes. La primera, señor secretario, por favor, tomar nota. Delegar al magíster Jorge Maruri Becilla, director general, que participe en el evento mencionado, de acuerdo a lo establecido en el informe de pertinencia emitido por el área técnica. 2, remitir a las áreas técnicas la presente disposición a fin de que continúen con los trámites que corresponden conforme al reglamento establecido. Y 3, que comunique la decisión del Pleno del Consejo de la Judicatura al órgano del evento, por favor. Señor presidente, procedemos a tomar nota. La disposición de este Pleno para el correspondiente. Perdón, no es disposición del Pleno, es disposición del presidente. Yo no estoy de acuerdo con aquello, así que deje nota de aquello. Es disposición del presidente. Señor en secretario, mi caso, salvando yo no estoy de acuerdo con esa anote la objeción de la señora vocal, por favor. Procedemos, señor presidente, a tomar nota de la disposición del Pleno con la objeción de la vocal Solanda Oyes Quelar. Gracias. Para el correspondiente despacho por parte de la Secretaría General. Gracias. Por favor, continuemos. Señor presidente, señoras vocales, corresponde el siguiente punto del orden del día. Dirección General 4, Dirección Nacional de Talento Humano. 4.1, análisis y resolución respecto de la renuncia presentada por el juez de la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Portoviejo, provincia de Manabí. Interviene la Dirección Nacional de Talento Humano, Dirección Nacional de Gestión Procesal, Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General. Gracias. En este momento tiene la palabra la Dirección de Talento Humano. Buenos días, señor presidente, señoras vocales, Dirección General, señores directores nacionales. Respecto al punto de renuncia del abogado Carlos Augusto Carrasco Gutiérrez, juez de la Unidad Judicial Civil del Cantón Portoviejo, provincia de Manabí,
Se tiene que su fecha de nombramiento fue el 16 de septiembre del 2015, a través de la resolución número 274-2015, dentro del cargo juez de la Unidad Judicial de Trabajo del Cantón Manta, provincia de Manabí. Posteriormente tuvo un traslado el 2 de diciembre del 2019 a través del memorando número DP13 UTPH 2019-1074M, dentro del cargo juez de la Unidad Judicial de lo Civil del Cantón Portoviejo, provincia de Manabí. Mediante memorando circular CJDG 2024-1022-MC de 5 de abril de 2024, la Dirección General dispuso a la Dirección Nacional de Talento Humano realizar el informe técnico con respecto a la renuncia presentada por el abogado Carlos Augusto Carrasco Gutiérrez, juez de la Unidad Judicial Civil del Cantón Portoviejo, provincia de Manabí. Mediante memorando número CJDNTH 2025-1471, de 31 de marzo del 2025, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJDNTH SA 2025-170 de 31 de marzo del 2025, que contiene el análisis técnico previo a la aceptación de la renuncia presentada por el abogado Carlos Augusto Carrasco Gutiérrez, juez de la Unidad Judicial Civil del Cantón Portoviejo, provincia de Manabí. Adicionalmente, es importante mencionar que el abogado Carlos Augusto Carrasco Gutiérrez, juez de la Unidad Judicial Civil del Cantón Portoviejo, provincia de Manabí, no mantiene expedientes disciplinarios en su contra. Finalmente, la Dirección Nacional de Talento Humano recomienda, de estimarlo pertinente, se acepta la renuncia toda vez que el abogado Carlos Augusto Carrasco Gutiérrez, juez de la Unidad Judicial Civil del Cantón Portoviejo, provincia de Manabí, no mantiene sentencias pendientes a reducir escrito. Asimismo, se recomienda a la provincia de Manabí realice las gestiones respectivas en base a lo establecido en las resoluciones número 090-2020, que contiene el procedimiento para la subrogación de jueces y jueces de primer nivel y la conformación de tribunales en los cuerpos pluripersonales de juzgamiento, y resolución 146-2021, que resolvió reformar el procedimiento para la subrogación de jueces de primer nivel y la conformación de tribunales en cuerpos pluripersonales de juzgamiento, a fin de que no se vea afectada la prestación del servicio judicial en la citada jurisdicción. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. La Dirección de Gestión Procesal tiene la palabra, por favor. Buenos días, señor presidente, con su venia, señoras vocales. En efecto, la Dirección Nacional de Gestión Procesal emitió el pronunciamiento sobre la renuncia del doctor Carlos Augusto Carrasco Gutiérrez, de conformidad con lo solicitado por la Dirección General y Dirección Nacional de Talento Humano. Con fecha 15 de abril del 2024, emite el memorando CJ de NGP 2024-2251M, así también la actualización respectiva con memorando circular de CJ de NGP 2024-0581MC, vinculado dentro del trámite de P13 externo 2024-020-92, de 18 de septiembre del 2024. Documentos en los cuales se indicó en la parte medular y pertinente que sí existe afectación por la salida del precitado juzgador en consecuencia de la alta carga procesal que tiene la Unidad Judicial Civil del Cantón Portoviejo y del numérico de juzgadores propuestos por la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial. Como datos adicionales para esta dependencia judicial se tiene que actualmente la Unidad Judicial Civil cuenta a la fecha con 8 puestos de trabajo, incluyendo el puesto de trabajo del doctor Carrasco. Además, registra una carga procesal de 6.410 causas en estado de trámite, con corte al mes de febrero de 2025. Cabe señalar que en la Unidad Judicial Civil del Cantón Portoviejo, el juzgador con más alta carga procesal es el doctor Cedeño Aguilar Cristian Daniel, que más o menos tiene 951 causas, mientras que la doctora María Mercedes Blum Ceballos, con 676 causas, es la juzgadora con menor carga procesal. El doctor Carrasco Gutiérrez Carlos Augusto, quien es el juzgador renunciante, actualmente cuenta con 843 causas en trámite. Respecto de las causas pendientes de reducir escrito, a la fecha de conocimiento del pleno anterior, el juzgador contaba con una causa pendiente. Es así que de conformidad de lo dispuesto por las autoridades, esta Dirección Nacional de Gestión Procesal emite el memorando CJ de NGP 2025-1676DM del 6 de marzo de 2025, solicitando a la Dirección Provincial en la parte pertinente los 2 puntos. Si la causa referida por la que no se dio conocimiento del punto ya fue reducido escrito,
y si a la fecha el juzgador cuenta con causas pendientes de reducir a escrito. Es así que en respuesta de lo anterior, la Dirección Provincial de Manabí, mediante memorando de DP13 2025-1046M de 10 de marzo del 2025, que contienen los anexos y las certificaciones correspondientes, en donde expresan la parte medular que la causa 13-334-2023-020-29 se encuentra con sentencia dictada el jueves 6 de marzo del 2025 a las 12 horas con 13 minutos, y que a la fecha el señor abogado Carlos Carrasco Gutiérrez, en su calidad de juez civil del Cantón Puerto Viejo, no tiene causas pendientes de reducir a escrito. Adicionalmente, en conocimiento del punto del día de hoy, se solicitó una nueva actualización de información a la provincia mediante correo electrónico institucional de día de ayer, 10 de abril del 2025, respecto de las causas pendientes de reducir a escrito del doctor Carrasco. En tal sentido, la Dirección Provincial de Manabí, mediante correo electrónico, adjunta la certificación correspondiente emitida por el abogado Carlos Hernández, secretario del despacho del doctor Carlos Carrasco, en la cual menciona en lo correspondiente: tengo a bien certificar que el señor abogado Carlos Carrasco Gutiérrez, en calidad de juez civil del Cantón Puerto Viejo, no tiene causas pendientes de reducir sentencia oral a sentencia escrita. Hasta aquí mi intervención, autoridades. Gracias. Por favor, la Dirección de Innovación tiene la palabra. Gracias, señor presidente, señoras vocales, señores directores nacionales. Referente a este punto, mediante memorando circular número CJ-DN-DMCSJ del 2025-0061-MC del 11 de marzo del 2025, dentro del trámite número CJ Exterior 2024-18440, la Dirección Nacional de Innovación remitió a la Dirección General, Dirección Nacional de Talento Humano y Secretaría General un informe técnico referente a la renuncia presentada por el juez de la Unidad Judicial de lo Civil con sede en el Cantón Puerto Viejo, provincia de Manabí, informando lo siguiente. A la fecha del análisis, la precitada dependencia judicial cuenta con 8 juzgadores, incluido el abogado Carlos Augusto Carrasco Gutiérrez, encontrándose en estado crítico, con su capacidad de resolución al 143%. Es así que, en caso de aceptarse la renuncia presentada y disminuir un juzgador, esta dependencia incrementaría su capacidad de resolución al 163%, manteniéndose un estado crítico, afectando así la prestación del servicio judicial. Por lo tanto, esta Dirección Nacional identifica que existe la necesidad de cubrir de manera emergente la vacante que se generaría por la precitada renuncia. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. La Dirección de Asesoría Jurídica, por favor. Buenos días, señor presidente, señoras vocales, directores nacionales, público presente. Mediante memorando circular CJDG 2025-0790-MC de 14 de marzo del 2025, la Dirección General dispuso a la Dirección Nacional de Talento Humano y a esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica la elaboración del informe técnico y jurídico, así como el proyecto de resolución respecto de la renuncia presentada por el abogado juez de la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Puerto Viejo, provincia de Manabí. Por lo que, mediante memorando CJDNTH 2025-1471-M de 31 de marzo de 2025, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió a esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico correspondiente, el cual estuvo debidamente sustentado. En tal virtud, y toda vez que la renuncia presentada por el abogado Carlos Augusto Carrasco Gutiérrez al cargo de juez de la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Puerto Viejo se ajusta al ordenamiento jurídico vigente de conformidad con el artículo 120, número 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, mediante memorando CJDNJ 2025-0408M de 4 de abril de 2025, remitió el informe jurídico y el proyecto de resolución para conocimiento de este Pleno del Consejo de la Judicatura. En este sentido, es importante señalar que el referido proyecto de resolución fue validado oportunamente por la Dirección Nacional de Talento Humano. Finalmente, cabe señalar que esta Dirección Nacional deja a salvo la información técnica que es de responsabilidad de la Dirección Nacional de Talento Humano. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. Por favor, la Dirección General tiene la palabra. Muy buenos días, señores miembros de este Consejo. En mi calidad de delegado del Director General, de conformidad con el numeral primero del artículo 280 del Código Orgánico de la Función Judicial, y toda vez que la Dirección Nacional de Talento Humano, como área técnica encargada de la veracidad del presente proceso, así como la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica han realizado su exposición señalando que el informe técnico
número CJ DNTH SA 2025-170 del 31 de marzo del 2025 y el proyecto de resolución remitido mediante memorando CJ DNJ 2025-0408M de fecha 4 de abril del 2025 se ajustan al ordenamiento jurídico vigente y aplicable, me permito recomendar a este Pleno del Consejo acoger favorablemente el informe técnico y el proyecto de resolución tendiente a aceptar la renuncia presentada por el magíster Carlos Augusto Carrasco Gutiérrez al cargo de juez de la Unidad Judicial Civil del Cantón Portoviejo, provincia de Manabí. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Gracias. Pongo a consideración los informes de las vocalías, por favor. Tienen la palabra. No tengo observaciones. Sin observaciones. Al no existir observaciones, en este momento, Secretaría General, por favor, realizar la proyección de la resolución. Se encuentra proyectado, señor presidente. Articulado y el título de la resolución. Posteriormente, aquello solicito que las áreas técnicas validen la información consignada en los articulados. Procedemos, señor presidente. Artículo único. Aceptar la renuncia presentada por el magíster Carlos Augusto Carrasco Gutiérrez al cargo de juez de la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Portoviejo, provincia de Manabí. Disposiciones generales. Primera. La presente renuncia se acepta sin perjuicio de los expedientes disciplinarios que pudieran formularse en su contra de conformidad a lo dispuesto en el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador y en la resolución 152-2022 de 30 de junio de 2022, reformatoria de la resolución 038-2021 emitida por el Consejo de la Judicatura. Segunda, disponer a la Dirección Nacional de Talento Humano, en coordinación con la Dirección Provincial de Manabí, realizar las gestiones correspondientes para realizar el reemplazo de manera inmediata de la vacante que se genera por la salida del magíster Carlos Augusto Carrasco Gutiérrez, con el fin de no afectar el servicio de justicia. Disposición final única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Direcciones Nacionales de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, de Talento Humano y de la Dirección Provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí el texto del articulado. Procedo a dar lectura al texto del título. Acepta la renuncia del juez de la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Portoviejo, provincia de Manabí. Hasta aquí el texto. Gracias. Por favor, las áreas técnicas validen la información consignada. De acuerdo con el texto, señor presidente. Muchas gracias. Siendo así, en este momento, toda vez que se ha observado, se ha puesto en consideración de las áreas técnicas y al no existir ninguna otra observación, elevo a moción la aprobación de la resolución propuesta. Apoyo. Señor secretario, por favor, tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Huesquelán. A favor. A favor. Vocal Leonoras Mercedes Yupan y Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio de Naranjo. A favor. A favor, señor presidente. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se resuelve aceptar la renuncia del juez de la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Portoviejo, provincia de Manabí. Muchas gracias. Por favor, continuemos. Procedemos. Corresponde 4.2, análisis y resolución para dar por terminado el nombramiento de subdirectora técnica de investigaciones jurídicas, nombrar directora técnica de procesamiento de jurisprudencia e investigaciones jurídicas y subdirectores técnicos de investigaciones jurídicas y de procesamiento de jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia. Interviene la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional Financiera, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General. Gracias. Por favor, Dirección de Talento Humano tiene la palabra. Con su venia, señor presidente, respecto al punto para nombrar informe técnico de director técnico de procesamiento de jurisprudencia e investigaciones jurídicas, subdirector técnico de investigación jurídica y subdirector técnico de procesamiento de jurisprudencia en la Corte Nacional de Justicia, se tiene que con oficio 397 JDSN PCNJ 2025 de 24 de marzo del 2025, el doctor José Swinagua, presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, solicitó la contratación de cargos directivos de la Dirección Técnica de Procesamiento de Jurisprudencia e Investigaciones Jurídicas. Conmemorando circular número CJDG 2025-0925-MC
de 27 de marzo del 2025, asignado en trámite CJ Externo 2025 04233, la Dirección General dispone a la Dirección Nacional de Talento Humano que se elabore el informe técnico para la contratación de personal de nivel jerárquico superior en los cargos de Director Técnico de Procesamiento de Jurisprudencia e Investigaciones Jurídicas y Subdirector Técnico de Investigaciones Jurídicas. En oficio número 413 JDCNP CNJ 2025 de 26 de marzo del 2025, el doctor José Swing Nahua, presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, solicitó la contratación del cargo directivo de la Dirección Técnica de Procesamiento de Jurisprudencia e Investigaciones Jurídicas. Conmemorando circular CJDG 2025-0928-MC de 27 de marzo del 2025, la Dirección General dispone a la Dirección Nacional de Talento Humano que se elabore el informe técnico para la contratación de personal de nivel jerárquico superior en el cargo de Subdirector Técnico de Procesamiento de Jurisprudencia. Mediante memorando CJDNF 2025-1343-M de 31 de marzo, la Dirección Nacional Financiera emite la actualización de la certificación presupuestaria número 001 de remuneraciones bonificadas para las referidas vacantes en el presupuesto de gasto corriente del Consejo de la Judicatura, planta central. Es decir, las 3 vacantes de nivel jerárquico superior de la Corte Nacional de Justicia cuentan con financiamiento. En base a las atribuciones y responsabilidades establecidas en la Resolución 219-2024 de 19 de diciembre de 2024, emitida por el Pleno Consejo de la Judicatura, la Dirección Nacional de Talento Humano procedió a realizar la validación de formación académica, experiencia profesional y capacitación, la cual se detalla a continuación. El postulante Isabel Alejandra Yepes Cornejo, para el cargo de Directora Técnica de Procesamiento de Jurisprudencia e Investigaciones Jurídicas, registra título de 4º nivel de especialista en Derecho Procesal, cuenta con más de 7 años de experiencia en el sector público en el ámbito jurídico y se desempeña en roles de Directora de Asesoría Jurídica y Directora de Patrocinio, entre otras. Boris Ariel Obando Acosta, postulante para el cargo de Subdirector Técnico de Investigaciones Jurídicas, registra título de 4º nivel de especialista en Derecho Procesal, cuenta con más de 6 años de experiencia en el sector público en el ámbito jurídico y de asesoría. Se desempeñó en roles de experto constitucional, asesor, entre otras. María Gloria Pérez Paredes, postulante para el cargo Subdirector Técnico de Procesamiento de Jurisprudencia, registra título de 4º nivel de Magíster en Derecho Mención en Derecho Constitucional, cuenta con más de 9 años de experiencia en el sector público en el ámbito jurídico, se desempeñó en roles de Coordinadora General de Asesoría Jurídica, Directora Jurídica, entre otras. Así también se verificó inhabilidades, prohibiciones e impedimentos legales para ejercer cargos públicos en el sistema de CRI, ESALLE, SUPA, Fiscalía General del Estado, de los 3 postulantes, los cuales no registran inhabilidades o prohibiciones para ejercer cargo público. A fin de concluir con el proceso, la Dirección Nacional de Talento Humano emite el informe técnico número CJDNTH-SA 2025-219, mismo que contiene todos los aspectos legales, técnicos y los recursos económicos para la vinculación de los 3 profesionales, y así también se verificó que ninguno de los profesionales tenga impedimento para ejercer cargo público, por lo que es procedente la contratación del personal de nivel jerárquico superior, según el siguiente detalle. Abogada Isabel Alejandra Yepes Cornejo, Director Técnico de Procesamiento de Jurisprudencia e Investigaciones Jurídicas. El abogado Boris Ariel Obando Acosta, Subdirector Técnico de Investigaciones Jurídicas. Abogada María Gloria Pérez Paredes, Subdirectora Técnica de Procesamiento de Jurisprudencia. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. Por favor, la Dirección Financiera tiene la palabra. Gracias, señor presidente, señoras vocales, estimados compañeros. De conformidad con el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la Dirección Nacional Financiera, mediante memorando CJDNF 2025-01343-M de 31 de marzo de 2025, emite la certificación presupuestaria para la designación de Director Técnico de Procesamiento de Jurisprudencia e Investigaciones Jurídicas, Subdirector Técnico de Investigaciones Jurídicas y Subdirector Técnico de Procedimiento de Jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia, a través de la cual se garantiza la existencia de recursos para continuar con las designaciones en el presente ejercicio fiscal. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. La Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Mediante memorando circular CJDG 2025-0928-MC de 27 de marzo de 2025, la Dirección General dispuso a la Dirección Nacional de Talento Humano y a esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica la elaboración del informe técnico y jurídico, así como el proyecto de resolución respectivamente,
para nombrar en los cargos de director técnico de procesamiento de jurisprudencia e investigaciones jurídicas, subdirector técnico de investigaciones jurídicas y subdirector técnico de procesamiento de jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia, por lo que, mediante memorando CJ-DNTH 2025-1578M de 7 de abril del 2025, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió a esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico correspondiente, el cual estuvo debidamente sustentado. En tal virtud, y toda vez que lo requerido se ajusta al ordenamiento jurídico vigente, esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, mediante memorando CJ-DNJ 2025-0434M de 9 de abril del 2025, remitió el informe jurídico y el proyecto de resolución para conocimiento de este Pleno del Consejo de la Judicatura. Al respecto, es importante señalar que el referido proyecto de resolución fue validado oportunamente por la Dirección Nacional de Talento Humano. Finalmente, cabe señalar que esta Dirección Nacional deja a salvo la información técnica que es de responsabilidad de la Dirección Nacional de Talento Humano. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. Por favor, Dirección General, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En ejercicio de las facultades como delegado del director general y en virtud de lo establecido en el artículo 280, numeral primero del Código Orgánico de la Función Judicial, toda vez que la Dirección Nacional de Talento Humano, como área encargada técnica de la verificación del debido proceso, así como considerándose que la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica han realizado su intervención precisando en el informe técnico CJ-DNTH-SA 2025-219 del 7 de abril del 2025 y el proyecto de resolución remitido mediante memorando CJ-DNJ 2025-0434M del 9 de abril del 2025 no contravienen al ordenamiento jurídico vigente y aplicable, me permito recomendar al Pleno del Consejo de la Judicatura acoger favorablemente tanto el informe técnico como el proyecto de resolución, tendiente a que se dé por terminado el nombramiento de la subdirectora técnica de investigaciones jurídicas y se nombre a la directora técnica de procesamiento de jurisprudencia e investigaciones jurídicas y subdirectores técnicos de investigaciones jurídicas y de procesamiento de jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias de la exposición de las áreas técnicas. Pongo a consideración los informes si es que existen observaciones. De no ser el caso, Secretaría, por favor, proyecte la resolución de lectura al articulado y el título de la resolución. Procedemos, señor presidente. Artículo 1. Dar por terminado el nombramiento de libre remoción del cargo de subdirectora técnica de investigaciones jurídicas de la Corte Nacional de Justicia a la magíster Isabel Alejandra Yepes Cornejo. Artículo 2. Nombrar a los siguientes profesionales en los cargos que se detallan a continuación. Cédula 17, 16, 11, 13, 13. Nombres y apellidos: Isabel Alejandra Yepes Cornejo. Denominación del puesto: directora técnica de procesamiento de jurisprudencia e investigaciones jurídicas, dependencia Corte Nacional de Justicia. Siguiente: 100, 35, 6, 17, 90, Boris Ariel Obando Acosta, subdirector técnico de investigaciones jurídicas, Corte Nacional de Justicia. Siguiente: 010, 40, 46, 149, María Gloria Pérez Paredes, subdirectora técnica de procesamiento de jurisprudencia, Corte Nacional de Justicia. Información obtenida del informe técnico número CJ-DNTH-SA 2025-219 de 7 de abril de 2025, suscrito por la Dirección Nacional de Talento Humano. Disposición transitoria única. Las servidoras y el servidor tomarán posesión de sus cargos dentro del término legal una vez cumplidos todos los requisitos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y la ley. Disposición final única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Dirección Nacional de Talento Humano, del Consejo de la Judicatura y de la Unidad Administrativa y Talento Humano de la Corte Nacional de Justicia. Hasta aquí el texto del articulado. Procedo a dar lectura al texto del título. Dar por terminado el nombramiento de su directora técnica de investigaciones jurídicas. Nombrar directora técnica de procesamiento de jurisprudencia e investigaciones jurídicas y subdirectores técnicos de investigaciones jurídicas y de procesamiento de jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia. Hasta aquí el texto. Muchas gracias. Por favor, la Dirección de Talento Humano que proceda a realizar la validación de la información. Sí, por favor, en el artículo 1, una vez revisado el certificado del CENESID, dejémosle por favor con abogada en el artículo 1, por favor.
Gracias. De ahí no tengo más observaciones. Gracias. Validada la información. En este momento, si es que existe alguna observación, caso contrario, elevo a moción la aprobación de la resolución en los términos expuestos. Apoyo. Señor secretario, tome votación, por favor. Con su venia, señor presidente, vocal Solanda Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio de Naranjo. A favor. A favor. Proclamo resultados con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes. Se resuelve dar por terminado el nombramiento de subdirectora técnica de investigaciones jurídicas, nombrar directora técnica de procesamiento de jurisprudencia e investigaciones jurídicas y subdirectores técnicos de investigaciones jurídicas y de procesamiento de jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia. Gracias. Por favor, continuemos. Corresponde al siguiente punto, punto 5. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 5.1 AP 1023 de CNSD 2024 BL prescribe viernes 11 de abril de 2025. La ponencia le corresponde a la vocal Solanda Goyes. De igual manera, me permite informar que se encuentra presente en la sala la Subdirección Nacional de Control Disciplinario prevista para intervenir en este punto. En este caso, previo a otorgar la palabra a la doctora Goyes, solicito si el área técnica podría indicar, en este caso debería considerarse como reservado el expediente. Buenos días, señor presidente, señores vocales, señor secretario, directora nacional de asesoría jurídica encargada. La Subdirección Nacional de Control Disciplinario considera que el presente caso sea considerado como reservado, dado que se trata de un caso de violación de una adolescente por parte de su padre. Gracias. Si no existe alguna objeción por parte de la vocal ponente, en este momento mocionaría la suspensión de la transmisión. No, más bien de acuerdo para que se trate de manera. Gracias. Consignamos su moción, señor presidente. Mociono la suspensión de Apoyo. la transmisión en este punto. Señor secretario, tome votación. Procedo, señor presidente. Vocal Solanda Goyes Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio de Naranjo. A favor. A favor. Proclamo resultados con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes. Se resuelve suspender la transmisión en vivo de la sesión ordinaria 031-2025 de viernes 11 de abril de 2025 en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual respecto del punto 5.1 AP 1023 SNCD 2024 BL calificado como reservado por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias. Que el área técnica me notifique cuando se realice la suspensión.
transmisión. Gracias. Por favor, señor secretario, continuemos. Procedemos a tomar nota de la disposición de despacho, señor presidente. Corresponde el siguiente punto, 5.2. Una vez... 5.2. AP 0150 SNCD 2025 DM prescribe sábado 12 de abril. Sí, sí está. Ya, AP 0150 SNCD 2025 DM prescribe sábado 12 de abril de 2025. La ponencia le corresponde a la doctora Yolanda Yupanqui. Gracias, tiene la palabra. Bien, el sumariado y recurrente es el doctor Galo Efraín Luzuriaga Guerrero, juez de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Áchilas. En este caso, el sumariado dentro de la causa por reivindicación número 23331-2021-03544, presuntamente cometió la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 107, numeral 51 del Código Orgánico de la Función Judicial, por cuanto, desde la fecha en que se resolvió de forma oral el recurso de apelación, esto es, el 12 de mayo del 2023, hasta la fecha en que se redujo a escrito la sentencia, el 12 de enero del 2024, habría un retardo en la sustanciación de dicha causa. Señor presidente, por favor, Tiene la palabra. a la subdirección de control disciplinario la motivación y la recomendación. Muchas gracias, señor presidente. En el presente expediente disciplinario se ha logrado evidenciar lo siguiente. Primero, que la audiencia dentro del proceso de reivindicación número 23331-2021-03544 fue emitida la decisión oral el 12 de mayo del 2023. Asimismo, se logró evidenciar que la sentencia fue expedida el 12 de enero de 2024, siendo también que el usuario del Servicio de Justicia presentó un formulario de quejas F06 el 2 de enero del 2024. Bajo estas consideraciones se determina que desde la fecha en que la causa por reivindicación en referencia es resuelta de forma oral por el servidor sumariado el 12 de mayo del 2023, hasta la fecha en la que se puso en conocimiento de los miembros del tribunal el proyecto de sentencia, transcurrieron aproximadamente 8 meses, excediendo de sobremanera el término previsto en el artículo 93 del Código Orgánico General de Procesos, que establece lo siguiente. Al finalizar la audiencia, la o el juzgador pronunciará su decisión en forma oral. Excepcionalmente, y cuando la complejidad del caso lo amerite, podrá suspender la audiencia por el término de hasta 10 días para emitir su decisión oral. Al ordenar la suspensión, determinará el día y hora de la reinstalación de la audiencia. La resolución escrita motivada se notificará en el término de hasta 10 días. Esto que fue inobservado por el servidor judicial hoy sumariado. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el recurrente doctor Galo Efraín Luzuriaga Guerrero por sus actuaciones como juez de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Áchilas. Segundo, ratificar la resolución expedida el 10 de febrero del 2025 por el magíster Esteban Andrés Guzmán Silva, director provincial de Santo Domingo de los Áchilas del Consejo de la Judicatura, mediante la cual impuso al doctor Galo Efraín Luzuriaga Guerrero por sus actuaciones como juez de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Áchilas la sanción del 10% de su remuneración mensual. Tercero, oficios a la unidad de coactiva de la Dirección Provincial de Santo Domingo de los Áchilas de conformidad al artículo 43 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la función judicial. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Consulto, señora vocal, señor presidente, si hay observaciones. Sin observaciones. Sin observaciones. Si no hay observaciones, elevo a moción la aprobación de la recomendación Apoyo. presentada por la Señor Subdirección de secretario, Control tome Disciplinario. votación, por favor. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Hoy Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Presidente María Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Proclamo resultados con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Gracias. Por favor, continuemos. Corresponde 5.3 AP 0105 SNCD 2025 JS. Prescribe martes 15 de abril de 2025. La ponencia le corresponde a usted, señor presidente. Gracias.
El presente proceso disciplinario se apertura en contra del abogado Julio Wilson Almache Tenesela, doctora Venus Araceli Lor Intriago y abogado Horacio Manuel Vázquez Bustamante por sus actuaciones como jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Los Ríos. En sentencia, el Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador declaró que dentro del proceso 12281-2019-00317, seguido por almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal o mal uso de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado, de petróleo o biocombustibles, los servidores sumariados vulneraron el derecho a la propiedad al no haber ordenado comiso penal de un vehículo que no era propiedad del responsable del delito, por lo que habrían incurrido en presunto cometimiento de infracción disciplinaria contenida en el artículo 107, numeral 7. Concedo la palabra al área técnica para la sustanciación del informe. Muchas gracias, señor presidente. La autoridad provincial inició el presente sumario disciplinario en contra del abogado Julio Wilson Almache Tenesela, la doctora Venus Araceli Lor Intriago y el abogado Horacio Manuel Vázquez Bustamante, jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos por el presunto cometimiento de la infracción disciplinaria contenida en el artículo 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, con base en la información confiable que llegó a su conocimiento a través de la sentencia número 394-20-EP/24 de 7 de marzo del 2024, emitida por el Pleno de la Corte Constitucional. Y posteriormente, mediante resolución de 7 de enero de 2025, resolvió sancionar con amonestación escrita por incurrir en la infracción disciplinaria que se les fue imputada. No obstante, la Corte Constitucional del Ecuador, en la sentencia en referencia de 7 de marzo de 2024, expedida dentro del caso 394-20-EP, determinaron que los servidores sumariados en la emisión de la sentencia de 25 de noviembre de 2019 en el proceso penal número 12-281-2019-00317 vulneraron los derechos a la seguridad jurídica en relación del derecho a la propiedad previstos en los artículos 82 y 66, numeral 26 de la Constitución de la República del Ecuador. Sin embargo, a esa fecha, 25 de noviembre de 2019, no se encontraba en vigor la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial que fue publicada el 8 de diciembre del 2020 a través del Registro Oficial número 345, mediante la cual se incorporó dentro del catálogo de infracciones disciplinarias la falta constante en el artículo 107, número 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, que prevé lo siguiente: incumplir o dejar de aplicar dentro del ámbito de sus atribuciones lo previsto de forma expresa por la Constitución, instrumentos internacionales de derechos humanos, leyes, reglamentos y decisiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, salvo que exista otra sanción expresa para dicho incumplimiento. Razón por la cual, en observancia y cumplimiento de los principios de legalidad y retroactividad de la ley y seguridad jurídica que se encuentran consagrados en los artículos 76, numeral 3 y 82 de la Constitución de la República del Ecuador, respectivamente, no procede sancionar a los servidores judiciales sumariados por dicha falta disciplinaria, por cuanto no se encontraba vigente al momento del cometimiento de los hechos. Por consiguiente, con el fin de garantizar la seguridad jurídica, así como el debido proceso instituido en el artículo 76, numerales 1 y 3 de la Constitución de la República del Ecuador, así como también el artículo 82 y artículo 11, numeral 3, de la Carta Suprema, corresponde al Pleno del Consejo de la Judicatura como órgano administrativo garantizar el cumplimiento del procedimiento y el trámite previsto en las normas aplicables en el régimen disciplinario de la función judicial. En consecuencia, devendría impertinente aceptar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Julio Wilson Almache Tenesela y la doctora Venus Araceli Lor Intriago por sus actuaciones como jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, revocar la sanción impuesta por la magíster Erika Lucía Alvarado Barragán, directora provincial de Los Ríos del Consejo de la Judicatura, mediante resolución de 7 de enero del 2025. En este sentido, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, aceptar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Julio Wilson Almache Tenesela y doctora Venus Araceli Lor Intriago por sus actuaciones como jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, por haberse comprobado que la infracción disciplinaria por la cual se sancionó no se encontraba tipificada al momento del cometimiento de la falta. Segundo, revocar la resolución emitida el 7 de enero de 2025 por la magíster Erika Lucía Alvarado Barragán, directora provincial de Los Ríos del Consejo de la Judicatura, mediante la cual impuso a los servidores sumariados la sanción de amonestación escrita por haber incurrido en la infracción disciplinaria contenida en el artículo 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial.
Tercero, ratificar el estado de inocencia del abogado Julio Wilson Almache Tenecela y doctora Venus Araceli Lorin Triago por sus actuaciones como jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos. Cuarto, disponer el archivo del presente expediente disciplinario. Hasta aquí, señor presidente. Pongo a consideración el expediente. ¿Observaciones del caso? Sí, yo tengo. Doctor Solanoy. Sí. Para mí este caso también es tan grave como el que acabamos de ver hace pocos minutos, ¿no? El que tenía que ver con esta falta de recepción de la denuncia en un caso de violación. Hablando de todo lo que implica para el Estado ecuatoriano llegar al punto que nosotros lo conozcamos, pasó primero por un proceso judicial de carácter penal, ¿verdad? Ese llega a Corte Constitucional. La Corte Constitucional dice hay malas actuaciones judiciales, hay error judicial, y la Corte Constitucional lo hace de manera excepcional, no es que lo hace todo el tiempo. Yo he analizado a propósito de la publicación que ha hecho la Corte, dice cuántas causas en 4 años hizo referencia a error judicial para notificarle al Consejo de la Judicatura, y en algunos casos con declaratoria, en otras como solamente hace conocer. Pues llegó a la Corte Constitucional, allí ya hay todo un despliegue del Estado ecuatoriano. Y luego cuando llega a donde nosotros, terminamos declarando que no es procedente, por lo tanto, los funcionarios a los cuales señala la Corte Constitucional que incurrieron en error judicial, no va a pasar absolutamente nada ahora, y por eso siguen las cosas sin solución, sin que haya un respeto a la institución para que al menos haya cambio de conducta judicial. Y entonces, lo que voy a preguntar es lo siguiente. Entiendo, como el hecho sucede en el año 2019, ¿verdad?, el que puntualiza la Corte Constitucional, entonces la Corte notifica en el 2024 y en la Dirección Provincial inician por una falta que estaba ya tipificada al 2024, pero no en el 2019, por la reforma del Código Orgánico de la Función Judicial del 2020. Pregunto, la conducta que señala como inconducta la Corte Constitucional, sobre la base del listado del catálogo de faltas disciplinarias que estaban establecidas antes de la reforma del 2020, ¿en cuál se habría enmarcado? No se habría enmarcado en ninguna otra falta disciplinaria. La única que cataloga violaciones o vulneraciones a derechos o garantías constitucionales es el artículo 108.6, pero habla únicamente de los derechos y garantías previstos en el artículo 75, 76 y 77 de la Constitución. La vulneración que ellos realizaron en este caso fue al derecho a la propiedad, que no está en ninguno de estos 3 artículos, por ende no cabía en otro artículo más. Es por eso que se implementó el artículo 107.17 en el 2020, porque quedaba este vacío para este tipo de infracciones disciplinarias. Okay. Mis observaciones van en ese sentido, ¿no? Seguimos dando las vueltas sin solución. Esto es malgasto de recursos. Llega al Pleno del Consejo de la Judicatura, sesión de Pleno. Yo quisiera que algún día dimensionemos toda la cantidad de gente que interviene para resolver nada. Esa es la verdad, y por eso seguimos como estamos sin lograr cambios sustantivos. Gracias. Si me permite, señor presidente. Por favor. Muy de acuerdo con una parte de lo que me manifiesta la doctora. Sí, es un caso muy especial. A mi criterio también no está bien que se le declare inocente, pero en este caso me permito leer el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, que en forma clarísima identifica este caso, puesto que el asunto fue en el 2019, la reforma a la ley fue en el 2020, le tipifican con esta y existe el error, pero yo me voy más por el tema de la Constitución y respeto a lo que dispuso la Corte Constitucional. En todo proceso, el artículo 76 de la Constitución, en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirán las siguientes garantías. Vamos con la 3. Es clarísima. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado
por un acto u omisión que, al momento de cometerse, año 2019, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza. Esto se tipificó en el 2020, por tanto, como aquí se menciona, ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Entonces, dada esa situación, a mi criterio, no admite cambio. Cierto es que es una injusticia, pero no somos nosotros, es la propia ley la que nos está poniendo las limitaciones. Somos Consejo de la Judicatura y lo que tenemos que hacer es respetar las disposiciones legales que están ya escritas y sobre todo la Constitución. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra. Sí, con el ánimo de que no quede como que… Yo estoy totalmente de acuerdo con ese argumento, ¿no? Cuando la Constitución señala, si la falta no está escrita, si la falta no está en el nivel legal establecida, pues no hay posibilidad de sancionar. Por eso es que yo pregunto cuál era la falta que correspondía y el director me acaba de decir que no había la falta identificada en el catálogo anterior a la reforma del año 2020. Bueno, pues hay que… Yo solo quiero ahondar en una cuestión respecto a lo que manifestó la doctora Güelles. Cuando llega al Consejo de la Judicatura, ¿hay error de alguien de la Judicatura, de la dirección provincial? Para mi forma de ver, no, por lo que hizo la directora es dar cumplimiento a una disposición jurisdiccional. Okay. Entonces tenía que aperturarse el sumario disciplinario y dentro del mismo resolverse lo que en derecho corresponda. Hago la consulta porque si es necesario cerrar todo esto, el caso, de tal manera de que se pueda observar que si hubiera existido alguna negligencia de algún servidor de la dirección provincial, se debería agregar a esta resolución, a estas recomendaciones, perdón, de que se realice un proceso investigativo. Por eso realizaba la consulta. Siendo así, con la argumentación expuesta en los hechos y en el argumento jurídico, yo en este momento elevo a moción la aprobación de este informe con las recomendaciones expuestas. Apoyo. Señor secretario, tome votación. Procedo, señor presidente. Vocal Solana Gómez Esquelal. Con mucho pesar, a favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Proclamo resultados. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Gracias, por favor, continuamos. Proceder al siguiente punto, 5.4, AP 0082 de CNCD 2025, JH, prescribe sábado 17 de mayo de 2025. La ponencia le corresponde a la doctora Yolanda Yupangui. Tiene la palabra. Bien. En este caso, los sumariados son Héctor Iván Montúfar Silva y Franco Orlando Yaguachi Gualán, agentes fiscales de la provincia de Chimborazo. Dentro de la investigación previa número 060 70 18 14 11 00 18, los abogados Héctor Iván Montúfar Silva y Franco Orlando Yaguachi Gualán, en sus calidades de agentes fiscales de Chimborazo, habrían incurrido en un retardo injustificado en la tramitación del expediente. El abogado Héctor Montúfar Silva no habría realizado actuaciones procesales por 1 año, 4 meses, 7 días, mientras que el sumariado Orlando Yaguachi Gualán habría dejado de impulsar la investigación por 1 año, 9 meses y 8 días. Le ruego autorizar para que intervenga la Subdirección de Control Disciplinario. Muchas gracias, señor presidente. El abogado Leopoldo Patricio Murillo Nichols, coordinador provincial de control disciplinario, en mérito de la excusa presentada por el director provincial de Chimborazo del Consejo de la Judicatura en la resolución emitida el 16 de enero del 2025, en el punto 8º denominado argumentación jurídica, resolvió sancionar al abogado Héctor Iván Montúfar Silva por haber incurrido en la infracción tipificada en el numeral 5 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, imponiéndole la sanción de amonestación escrita, sin detallar de manera clara y precisa los periodos específicos en los que el abogado Héctor Iván Montúfar Silva habría generado el retardo injustificado, ni se analiza si su actuación fue determinante en la demora del proceso.
Tampoco se justifica de manera suficiente por qué se le impone una sanción, mientras que al otro sumariado, abogado Franco Orlando Yaguachi Hualán, se ratifica el estado de inocencia, lo que evidencia un trato diferenciado sin fundamentación objetiva ni análisis individualizado. En este sentido, se establece que no se ha observado todas las formalidades que protegen, aseguran y hacen valer el ejercicio de los derechos del sujeto pasivo del sumario disciplinario, toda vez que no se ha cumplido con las condiciones para asegurar la adecuada defensa de los derechos y obligaciones que están bajo la consideración administrativa. En consecuencia y de conformidad a las normas antes citadas en garantía del debido proceso y a la seguridad jurídica, correspondería declarar la nulidad desde el momento en que se produjo la vulneración de estos derechos, esto es, desde la expedición de la resolución de 16 de enero del 2025, constante de fojas 414 a 423 del presente expediente disciplinario. En relación a los hechos expuestos y a la nulidad provocada dentro del presente expediente, deviene procedente que la Dirección Provincial de Chimborazo del Consejo de la Judicatura inicie un sumario disciplinario en contra del abogado Leopoldo Patricio Murillo Nichols, coordinador provincial de control disciplinario, por la falta de fundamentación en la resolución expedida el 16 de enero del 2025. Cabe indicar al Pleno del Consejo de la Judicatura que la Subdirección Nacional de Control Disciplinario recomendó esta nulidad tomando en consideración que la prescripción del procedimiento disciplinario es el 17 de mayo del 2025, por lo que la autoridad provincial está a tiempo de conocer y resolver de manera oportuna este expediente disciplinario. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, declarar la nulidad del procedimiento sumarial a partir de la resolución dictada el 16 de enero de 2025, constante de fojas 414 a 423 del expediente disciplinario AP 0082 SNCD 2025 JH entre paréntesis 06 001 2024 0044 S. Segundo, disponer a la Dirección Provincial de Chimborazo del Consejo de la Judicatura continúe con la sustanciación del presente expediente disciplinario. Tercero, disponer a la Dirección Provincial de Chimborazo del Consejo de la Judicatura el inicio de un sumario disciplinario en contra del abogado Leopoldo Patricio Murillo Nichols, coordinador provincial de control disciplinario, por la falta de fundamentación en la resolución expedida el 16 de enero del 2025, conforme se analizó en el punto 4 de la presente resolución. Hasta aquí, señor presidente. Consulto, señora Vocali, señor presidente, si existen observaciones. Sí. Realmente nos ha tocado unos casos en esta sesión, ¿no? Todos de lamentar realmente lo poco que se hace desde el Consejo de la Judicatura para resolver lo que la gente y los ciudadanos, los usuarios exigen, que es mejor atención. Este es un caso de violación que empieza por ni más ni menos algo similar. La Corte Provincial de Chimborazo señala que los fiscales que conocieron en la fase de investigación esta causa habrían incurrido en retardo injustificado. Un retardo de casi 8 años. Es decir, se demoraron en la investigación fiscal cerca de 8 años. Es una barbaridad. Cuando la ley dice un año, cuando la pena es hasta por un año hasta 5 años de privación de libertad, y cuando supera hasta 2 años debe durar la investigación, pero en este caso duró casi 8 años. E intervienen varios fiscales. Y luego se hace toda una serie de análisis, porque la investigación, cuando remite la Corte Provincial, no puntualiza. Entonces, en la Dirección Provincial se inicia una investigación. Y nosotros estamos señalando que la decisión que tomaron en la Dirección Provincial de Chimborazo no motivó de manera o acorde a lo que la Constitución exige, ¿verdad? Y claro, yo allí lo que pregunto es, ¿esa falta está tipificada o la tenemos escrita dentro del catálogo de faltas disciplinarias, la falta de motivación? ¿Qué sería cuál? Está en la primera parte del artículo 108.6 del Código Orgánico de la Función Judicial, que dice no fundamentar debidamente sus actos administrativos. Y esa responsabilidad habría que recaería sobre quien hizo la sustanciación de este proceso, por no motivar. Recae sobre quien hizo la resolución. Sobre quien hizo la resolución. Sí, adicionalmente, ¿no? Yo he chequeado este caso y tengo el informe en donde constan justamente el detalle de lo que ha sucedido con cada uno de los fiscales. Y es extraño, a mí me preocupa mucho lo que está sucediendo en Chimborazo,
porque claramente se hace una determinación de qué actuaciones habría hecho el fiscal X y qué otras actuaciones habría hecho el otro fiscal. Y yo veo de manera extraña el que a quien no ha hecho ninguna actuación fiscal y no tiene un resultado, en lo poco que escribe de motivación le pretende justificar. Y al otro que tiene más actuaciones fiscales a favor de la usuaria, en cambio es al que se le está sancionando. Entonces lo que yo quiero pedir es dos cosas. A la doctora Yolanda Yupangui, que está en la ponencia de esta causa, que agregarle que el sumario que se inicia, porque se está diciendo que quien decidió a nivel provincial, le estamos empezando un proceso sumario, como ya hay los elementos, no necesitamos hacer investigación, se lo haga, se lo diga puntualmente en nuestra resolución por el artículo 108, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial. Ese es el pedido de modificación en la resolución que nosotros vamos a adoptar. Pero adicionalmente pedirle a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario que tome en cuenta todo el comportamiento cuando haga ya el proceso, todo el comportamiento de quien ha estado a cargo de este caso, porque yo he revisado que existe una cantidad de inconsistencias, por decirlo mismo. Gracias. Bien. Sí, en realidad estoy de acuerdo que nos ha tocado unos casos bien especiales, pero en esta situación me pareció la recomendación más acertada el ir por la nulidad y retrotraer el caso para que se hagan las cosas como se deben hacer. Ya es un jaloncito de orejas al director provincial y sobre todo a las personas que están a cargo de esto para que revisen bien y hagan lo que tienen que hacer. Con la nulidad yo pienso que se subsana bastante esta situación. No sé. Doctora, una pregunta. ¿Acogería la sugerencia de la doctora Goyes para incluirla dentro de...? Ya, perfecto. Sí, porque esa es la primera parte y estamos de acuerdo. La segunda parte es el inicio, del sumario por el 108.6 al coordinador de control disciplinario de Chimborazo. En eso sí no hay problema. Con esas recomendaciones. La sugerencia de la doctora Goyes y elevo a moción la recomendación. Señor secretario, tome votación, por favor. Con su autorización, señor presidente, vocal Yolanda Goyes Quelal. Con las modificaciones que se han hecho a las recomendaciones de control disciplinario, a favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio de Naranjo. A favor. Proclamo resultados. Con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Secretario, por favor, informe este cuerpo colegiado si existen más puntos en el orden del día. Señor presidente, se ha agotado los puntos previstos para esta sesión de forma extemporánea. Gracias. Siendo así, se clausura la presente sesión, agotado el orden del día a las 12 horas con 07 minutos. Muy buenas tardes.